cuando llegamos al periodo medio de pago a proveedores de esta comunidad autónoma de esta Administración era superior a los 100 días. Superior a los 100 días. Una cifra que entendíamos intolerable, sobre todo porque asfixiaba brutalmente a las empresas que trabajaban con la Administración, con la Junta de Extremadura. Tuvimos, por tanto, que hacer frente y adoptar medidas de calado para reducir el periodo de pago medio, que, como ustedes conocen, el Gobierno de España lo tiene fijado en 30 días. El mayor escollo lo encontramos, la mayor dificultad, por tanto, el mayor esfuerzo, tuvimos que hacerlo en el Servicio Extremeño de Salud. Y para superar esta situación, entre otras acciones, no solo incrementamos el presupuesto de la sanidad en los presupuestos generales de nuestra comunidad autónoma, lo hicimos en las cuentas del 16, también lo hemos vuelto a hacer en las cuentas del 17, sino que además autorizamos en abril del año pasado una operación de endeudamiento a corto plazo por valor de 240 millones de euros, lo que denominamos el confirming y que explicó de manera pormenorizada el consejero del ramo, el consejero Vergeles, en rueda de prensa. Fruto de estas y otras acciones, podemos decir un año después que cumplimos con nuestro compromiso de pagar en tiempo y forma a aquellos proveedores que trabajan con la Administración y que en el mes de marzo el pago medio se situó en Extremadura en 12 días. Esto también es arreglar la región, aunque no genere grandes titulares. Ahora los proveedores del SES cobran en un plazo de 10 días aproximadamente en Extremadura. El Consejo de Gobierno hoy, teniendo en cuenta todo este antecedente que les indicaba, autoriza la prórroga mediante la modalidad de confirming de la operación de endeudamiento a corto plazo por el mismo valor del año pasado, es decir, por 240 millones de euros para seguir cumpliendo con los proveedores, cumpliendo con los ciudadanos y arreglando las cuentas y el equilibrio necesario para que esta Administración funcione de manera correcta.